13. Bien, dice la escritura. Hoy tengo la versión NBI con la cual quiero estudiar con ustedes. A mi lado tengo Proverbios también en la versión 60, pero usaré la NBI. Comienza diciendo lo siguiente, capítulo 13, versículo 1 de Proverbios. El hijo sabio atiende a la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión. Bueno, empezamos viendo en el versículo 1 que el padre juega un papel fundamental. El padre es un consejero. El padre funciona como un consejero, dice el versículo 1. Ahora, esa palabra está de moda. En el tiempo actual, ahora decimos que un papá es un coach, en esa palabra moderna, es un hombre en el cual él dirige a su hijo, le aconseja, pero en realidad el padre, que es un consejero, siempre. Ahora, déjame decirte algo, que el padre que es consejero, siempre y cuando tenga lo mejor de la sabiduría. Por eso es que puede ser un padre consejero. Así que si tú eres papá, o si tú piensas ser papá, o vas a hacerlo, por lo menos yo te invito a que leas 3 veces el libro de Proverbios. 3 veces por lo menos que lo leas, lo escudriñes, lo profundices, puedas inquirir en todo el sentido de la palabra el libro de Proverbios. Y qué bueno también si eres papá o piensas ser papá y estás conectado escuchando estos estudios que tienen que ver con nuestra vida. Bueno, pues yo veo que muchos padres corrigen, pero no son consejeros. A los padres les gusta mucho corregir a los hijos, pero no funcionan como consejeros. Entonces, ¿qué es un consejero? ¿Cómo hace su trabajo el consejero? Si tú eres un papá, ¿cuál es la labor que tú tienes como consejero? Si tienes un hijo, si tienes 2, no sé cuántos hijos tengas, pero un consejero es el que anima, un consejero es el que ubica a sus hijos, porque los hijos en cada etapa son desubicados. Entonces, el padre tiene los principios para ubicar al hijo, pero también el padre que es consejero corrige. También el padre alienta, que es consejero, y el padre que es consejero instruye. Todas estas cosas y mucho más, pero son algo clave lo que acabo de mencionar de lo que hace un padre consejero. Anima, ubica, corrige, alienta, instruye. Son palabras claves de un padre consejero. Así que los papás tenemos una función muy clave y específica, porque dice el pasaje aquí que es el que da la instrucción, pero el pasaje comienza de la siguiente manera: el hijo sabio, me gusta la versión NBI porque dice atiende a la corrección de su padre. Y la palabra atender, un hijo tiene esta perspectiva de su padre. La palabra atiende, cuando dice que el hijo es sabio, quiere decir que la palabra atiende significa sentidos puestos para captar. Todos sus sentidos están puestos para captar lo que el padre le está diciendo, porque el padre es un consejero. O también sus sentidos están puestos para aprender. Esta es la actitud de un hijo sabio. Pone todos sus sentidos para escuchar a su padre y quiere aprender. Por eso en esta versión dice: el hijo sabio atiende a la corrección de su padre. Entonces, cuando vemos a un hijo que es sabio, dice la versión 60 también, el hijo sabio recibe, más allá de oír, tiende a recibir, porque esa es la actitud de un hijo que es sabio. Y bueno, cuando vemos a un hijo realmente que no solo dice que ama a su padre, sino que lo escucha y también puede captar las instrucciones de él, este hijo puede tener la habilidad de tener los sentidos puestos para captar toda la atención de su padre. Así que qué importante es que nosotros como padres seamos buenos consejeros y que los hijos también de la otra parte, como dice el versículo, puedan atender a la corrección del padre. Bueno, dice el pasaje, pero el insolente
no hace caso a la reprensión. En la versión 60 dice el burlador también. Él quiere, bueno, más bien este tipo de personas es que cree que todo lo sabe. Cuidado cuando alguien cree saber todo y cuando tú le quieres corregir y esta mentoría, no solo hablo de mentoría familiar, sino también mentoría espiritual. Muchos hijos espirituales o hijos familiares a veces creen que todo lo saben y el peor error que cometen en la vida del desarrollo y del crecimiento espiritual es precisamente creer que nosotros todo lo sabemos y que podamos tomar decisiones, que podemos decir. Por eso Proverbios nos llama a la prudencia, nos llama a oír lo mejor de la sabiduría. El hijo sabio atiende, sentidos puestos para captar. Está todo su sentido puesto para captar lo que el padre quiere decir. Así que lo podemos ver en una relación de padre e hijo en la familia, pero también lo podemos ver en la iglesia, en la mentoría pastoral con las ovejas. Qué importante es que los hijos espirituales sean sabios, porque si son sabios, entonces atienden, ponen el sentido puesto para captar y aprender lo que el Padre les está enseñando. Pero nota lo que dice, porque el pasaje no termina ahí. Dice, pero el insolente, vuelvo a repetir, aún el insolente, que quiere decir esa misma palabra en la versión 60, usa una frase más fuerte, dice, el burlador no escucha las reprensiones. Es necesario que subrayes eso en tu Biblia. El burlador no escucha las reprensiones. Eso siempre lo tenemos que marcar a nuestros hijos que están creciendo. Y escuchaba yo a alguien decir que realmente secularmente en el mundo pusieron la palabra adolescente, pero en la Biblia no menciona la palabra adolescente. De hecho, en toda la Biblia esa palabra adolescente no está por ningún lado. Pero en la cultura y en la sociedad se le ha puesto a los chicos que van en un cambio de la niñez de los 12 a la adolescencia. Pero bíblicamente no encontramos eso. Ahora, nosotros lo que podemos fundamentar en la Biblia es que el chico desde los 12 años está bien formado, con buenos principios de la palabra, aprende a escuchar a su padre, es un chico que es sabio, es un chico que puede tener los sentidos puestos para captar lo que se le enseña. Así que esto funciona en la familia y esto funciona en la mentoría también pastoral entre pastor y oveja. Qué importante es esto. Pero el insolente no hace caso a la reprensión. En la 60 dice, mas el burlador no escucha las reprensiones. Aguas, ojo, subrayar eso. Porque muchas veces el negarse a escuchar, eso indica soberbia. El negarse a escuchar, eso indica, y de hecho todo el pasaje trata con la soberbia, porque comienza diciendo esto. Entonces los siguientes versículos se pone más bueno esto, porque es la tendencia del hijo que no está actuando con sabiduría. Versículo 2, dice el versículo 2, quien habla el bien, del bien se nutre. Ojo, quien habla del bien se nutre, pero el infiel padece hambre de violencia, ¿sí? En el versículo 2 habla de que las palabras son el fruto para bien o para mal. Todas las palabras que tú mencionas son para bien o son para mal. Pero fíjate, en la versión 60, la tengo aquí a la mano porque me gusta también como lo dice, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Qué interesante es que nosotros podamos poner atención a nuestras palabras porque son el fruto para bien. Tus mismas palabras te pueden poner en un rechazo, tus mismas palabras te pueden apartar de relaciones, tus mismas palabras pueden cautivar tu mente, tus sentimientos, tu corazón. Así que las palabras son el fruto para bien o para mal.
Las palabras, escucha esto, las palabras provocan violencia contra sí mismos. Cuando tú tienes algo, tus mismas palabras, el conflicto, fíjate, cuando tú tienes algo, el conflicto no empieza con la persona externa, empieza con tus propias palabras. Es más, muchos decimos y también se comenta, hay gente que se ahoga con sus mismas palabras, porque las palabras provocan ¿qué? Violencia contra sí mismo. Así que uno de los consejos que yo te puedo dar acerca de lo que estamos viendo es que guardemos nuestra boca, porque si guardas tu boca, guardas tu alma. Lo repito, si guardas tu boca, guardas tu alma, porque lo que tú hablas para sí también afecta tu alma. De hecho, Proverbios está lleno de esto. Si quieres considerar ahí y tienes tus notas, te voy a dar algunas citas bíblicas para que tú las puedas leer en casa con calma. Proverbios 12:13, lo vas a leer. Proverbios 12:14 y Proverbios 12:22. Todos estos versículos hablan qué importantes son las palabras porque son el fruto, ¿sí? Para bien o para mal. Si tú eres una persona muy picardienta, una persona que aún todavía no puedes domar tu lengua y de repente la ira te gana y ¡boom! Sueltas una palabra tal vez que no es correcta, sueltas el enojo, sueltas lo que está en tu boca. Aguas, porque esas palabras son el fruto para bien o para mal. Tenemos que tener mucho cuidado en todo ello. Versículo, ahora pasamos, bueno, este es el versículo 2. Dice, quien habla el bien, del bien se nutre. Me encantó esto en la NBI, del bien se nutre. Por cada palabra buena que tú hables, se nutre tu alma. Por cada palabra mala que tú hables, se afecta tu alma. Por eso, si hablas bien, vas a nutrir tu alma. Dice, pero el infiel padece hambre de violencia. Mucha gente está buscando dónde hacer violencia con las palabras de una o de otra manera, sea violenta consigo misma o consigo mismo y sea violenta con los demás. Qué importante es tener el dominio propio en nuestras palabras. Versículo 3, el que refrena su lengua protege su vida. Ojo, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Así que aún este versículo 3 tiene que ver mucho con lo que nosotros hablamos. Tiene que ver mucho las palabras que mencionamos. Si tú hablas con sabiduría como sabio, vas a proteger tu vida. Si tú hablas como insensato, como insensata, entonces lo que va a pasar es lo que dice aquí. Eres como una persona ligera de labios, provocas tu propia ruina, tus propias malas decisiones, tus propios malos caminos. Tienes que tener cuidado con lo que hablas, ¿ok? Versículo 4, dice la escritura, el perezoso ambiciona y nada consigue. Ambiciona y nada consigue. El diligente ve cumplidos sus deseos. Bueno, pues el flojo desea pero no alcanza, en otras palabras. Ambos desean, tanto el perezoso como el diligente, pero la diferencia es la diligencia. Una persona diligente le da sentido a su vida. Una persona diligente le da sentido a su familia. Así que siempre puedes decir esto, a poner a un lado, la diligencia hace la diferencia. En ese versículo es clave, la diligencia hace la diferencia. Diligencia y prosperidad van juntas, sí, van de la mano. Una persona que es diligente le va bien, le va bien. Ahora, cuando alguien tú ves que hace deporte y tiene una disciplina en el deporte, porque aprende a ser diligente. Personas que son muy perseverantes, muy firmes en un deporte que hacen, son personas
que han aprendido la diligencia y les va bien en esa parte del deporte. Personas que no tienen que equilibrio en la comida, pues es un problema porque todo el tiempo quieren bajar pero no pueden. Entonces no es que no puedan, sino que no tienen un control, no tienen una disciplina aún de los alimentos. En el trabajo igual, una persona diligente en su trabajo es una persona que le va a ir bien, porque es diligente. Aún en la iglesia, si tú eres un cristiano diligente, que tomas la Biblia, que dices voy a estudiar Proverbios verso a verso, pero si eres de los que te quedaste en el camino, que no eres diligente para tener una disciplina de una lectura, tal vez eres una persona que te puedes justificar y decir, ay, es que a mí no se me da estudiar la Biblia, a mí no se me da hacer anotaciones, a mí no se me da estudiar de esta manera. No, creo que esto es diferente. Aquí tiene que ver la actitud de que seamos tú y yo diligentes. Yo me sorprendo a veces cómo en un ratito podemos enseñar todo un capítulo, pero las horas de estudio son muchísimas. Entonces se necesita diligente para investigar, para estudiar. Tienes que ser diligente en la lectura bíblica. Tienes una Biblia, yo te aconsejo que tengas una Biblia. Ahorita en mi mano yo tengo dos Biblias, tengo esta que es esta es la NBI con la que estamos estudiando, pero también tengo esta Biblia en la cual es la versión 60 y ahí está. ¿Qué es lo que trato de decir con esto? Que debes tener una Biblia en la que tú tienes que usarla para estudiarla. Sé diligente estudiando la Biblia. Y es más, quiero aprovechar para felicitar a los que se conectan todos los días en la mañana a las 8 en la diligencia de estudiar un devocional. Los que se conectan hoy, los jueves, para tomar este estudio. Felicidades, los felicito y que siguen con una permanente consistencia, firmeza en estos estudios. Por eso el pasaje tiene que ver mucho. Dice, el diligente ve cumplidos sus deseos. Qué importante, qué importante. Importante que tú y yo seamos diligentes en este versículo que acabamos de leer. Así que diligente puede ser en el deporte, puede ser en la comida, puede ser en el trabajo, puede ser en la iglesia, puede ser en los estudios. Cualquier estudio que hagas, alguna carrera, música, cualquiera, pero la importancia es que seas diligente. Eso es lo que hace la diferencia. Bueno, vamos al versículo siguiente. Bueno, una nota más del versículo 4 porque es interesante. El deseo no basta, tiene que haber diligencia. El deseo no basta porque el perezoso desea, pero no alcanza. Entonces el deseo no basta, tenemos que ser diligentes para poder alcanzar esas metas. Versículo 5, dice el versículo 5 también, el justo aborrece la mentira, el malvado acarrea vergüenza y deshonra. Bueno, en el verso 5 que tú tienes, dice el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso, infame en la versión 60. Tenemos que aprender a aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Se acuerdan? Eso lo hemos visto, ¿no? Tenemos que aprender a aborrecer lo que Dios aborrece. Y Dios aborrece, ¿qué aborrece Dios? La mentira. Entonces, eso es importante que lo recordemos. Sí, tenemos que aprender a aborrecer lo que Dios aborrece y Dios aborrece la mentira. Entre más honestos seamos, vamos aprendiendo mejor y aplicando la disciplina. ¿Sí? Versículo siguiente ahora, versículo 6 dice, la justicia protege al que anda en integridad, pero la maldad arruina al pecador. En la versión 60 dice, la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Qué bárbaro, este verso está muy interesante, ¿no? ¿Qué es lo que nos enseña el versículo 6? Bueno, tiene mucho que hablarnos. Primero que nada, en el verso 6, si no eliminas el pecado en tu vida, el pecado termina eliminándote a ti.
Lo voy a repetir. Si no eliminas el pecado en tu vida, el pecado terminará eliminándote a ti. Así que es una batalla tremenda. Por eso el domingo hablamos de la lucha consigo mismo. ¿Sí? El pecado termina entonces eliminándote a ti. Tenemos que tener cuidado en este pasaje porque es una advertencia y nos ayuda a entender a tiempo esto que tenemos que hacer. Yo digo que al final el pecado termina trastornando a la persona. Lo repito, el pecado termina trastornando a la persona. Una vez recuerdo a una persona que vino a consejería hace muchos años, venía en sus 5 sentidos y me hizo una pregunta, me dijo, pastor, ¿puedo? Bueno, no me dijo puedo, más bien ya ando con una persona, mayormente a veces se piden los consejos después de, aprenda a pedir los consejos antes de tomar una decisión. Pero esta persona había tomado ya la decisión de andar con una persona que no era correcta y yo le dije, pues por supuesto que no es correcto y ten cuidado porque si tú no obedeces la palabra vas a terminar mal. Y tristemente esa persona terminó mal. Terminó mal y tan mal que quedó trastornada realmente. El pecado le trastornó. Entonces, aguas porque aún vamos a llegar a Proverbios donde dice que el pecado, el bocado ese oculto, en oculto es sabroso, pero te llega a afectar tanto que te puede trastornar emocional, espiritualmente. Aguas con esto. Entonces el versículo 6 es un versículo clave para entender esto, para que tú abandones esa vida de pecado. No va a ser que el pecado termine trastornándote. Versículo 7 dice aquí también, hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. Yo diría, cuando dice hay quien pretende ser rico, bueno, eso habla de los faroles, de los que se creen faroles, ¿no? Que dicen que son ricos, pero no lo tienen. O son pretenden ser ricos, ¿no? Pero no lo son. Pero también puede haber ricos que sean ricos, pero no tienen a Dios. Entonces, la riqueza no es por lo que tienes material, realmente. Pero hay quienes también pretenden ser pobres, pero son ricos porque tienen a Jesús en su vida. Así que, ¿cuántos ricos hay esta noche aquí? ¿Cuántos de los que están conectados dicen yo soy rico en Jesús? ¿Sí? Interesante pasaje. Hay quienes parecen ser pobres y todo lo tienen. Parece que son pobres, pero todo lo tienen. ¿Sabes por qué lo tienes todo? Porque tienes a Jesús. Si tú tienes a Jesús, tú lo tienes todo. Es lo mejor que te ha pasado en la vida. Versículo 9, ahora dice aquí. Bueno, más bien ya brinqué, creo, ¿no? Versículo 8. Con su riqueza el rico pone a salvo su vida, pero al pobre no hay ni quien lo amanece. Aunque nosotros estamos mirando esto, lo que podemos ver aquí claro en el versículo 8. Del 8 al 10 voy a leer. Con su riqueza el rico pone a salvo su vida, pero el pobre no hay ni quien lo amanece. Pero los siguientes versículos son interesantes. Dice, la luz de los justos brilla radiante, pero los malvados son como la lámpara apagada. El orgulloso solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Todos estos par de versos del 8 al 10 hablan de que hay personas que traen problemas con todo mundo, ¿sí? Estos versos, puedes hacer ahí una llavecita entre el verso 8 al 10 y está hablando de que hay personas que traen problemas con todo mundo y creen que las personas son el problema. Wow, yo cuando estaba estudiando estos versículos me impactó mucho, porque la mayoría de personas cuando tú ves que tienen problemas donde quiera y con muchas personas, y a veces cuando tú ves a fondo, el problema no son las personas, sino realmente, si tú ves el versículo del 8 al 10, no son el problema
las personas ni todo el mundo. La raíz es la soberbia. Ah, yo no soy soberbio. Bueno, eso decimos nosotros. Pero hay una raíz de soberbia ahí. Dice el versículo 10, el orgulloso solo genera ¿qué? Contiendas. Tú ves a un orgulloso y va a generar mucha contienda. Ahora en el verso, en la versión 60, en el verso 10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. O sea, si tú armaste una contienda, entonces checa que de los 3, 4, 2 o 1 que estén ahí, si inició por ti, no, pero es que no dije nada malo, dije la verdad, aguas, porque estás generando contienda. Pero dije algo correcto, tal vez para ti era correcto, pero en la sabiduría no es correcto. El orgulloso solo genera contiendas, pero la sabiduría está, subraya eso, pero la sabiduría está con quienes oyen consejo. Por eso antes de hablar necesitamos oír, oír, oír. Antes de encender fuego por todos lados, aprende a oír. Qué importante es esto, tremendo estos versículos. Versículo 11. El dinero mal habido pronto se acaba. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Qué interesante versículo. Yo diría el dinero fácil se va. El dinero fácil rápidamente se va del bolsillo y dices, ¿qué pasó? Pues aquí está el versículo clave. El dinero mal habido pronto se acaba. Pero quien ahorra poco a poco se enriquece. Quien ahorra poco a poco va teniendo. Qué importante es que nosotros veamos a la luz de la palabra este pasaje. Versículo 12. La esperanza frustrada aflige al corazón. Ay, no lo logré, creo que no logré esta carrera, creo que no logré hacer algo en esta vida, creo que no logré aquello, no logré el otro. Pero dice, la esperanza frustrada aflige al corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. Siempre tu esperanza debe estar en Jesús. Siempre tu esperanza debe estar en Jesús. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Versículo 13. Quien se burla de la instrucción. Wow. Ahora, bueno, aquí voy a empezar algo que quiero leer en la versión. Aquí voy a pasar un poquito a la versión 60 porque hay varias cosas que me llamaron la atención de los siguientes versículos. Así que ahora estamos en el versículo 13. Ahí del versículo 13, por lo menos vamos a ver del 13 hasta el 18. Vamos a ver 6 preceptos de lo mejor de la sabiduría. Hay seis preceptos de lo mejor de la sabiduría. Y te voy a ir dando el nombre que resalta ese precepto, que es muy importante marcarlo en nuestra Biblia, tenerlo, porque son principios llenos de sabiduría. En el versículo 13 está el primero. Dice la Escritura, si ya lo tienes ahí, el verso 13, el que menosprecia el precepto perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. Así que uno de los primeros preceptos de lo mejor de la sabiduría es el mandamiento. ¿Sí? ¿Cuál es el mandamiento? Dice el 13, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Qué importante es cuando tú oyes un mandamiento y cuando tú lo obedeces. Por eso toda la instrucción de Dios para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue, oye Israel, oye Israel. Qué importante es oír el mandamiento. Así que cada mandamiento que abraces es un paso de sabiduría. Lo repito, cada mandamiento que abraces es un paso de sabiduría. Así que el primer precepto es el mandamiento. Segundo, dice el versículo 14 también ahora,
La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La ley del sabio, número 2, otro precepto clave, la ley del sabio es manantial de vida. Es decir, la ley del sabio es la siguiente. Todos en este mundo te van a decir, es que todos lo hacen. ¿Tú por qué no lo haces? Tú eres diferente a nosotros. Todos se van de parranda, todos llegan en la madrugada, ¿qué onda? Te pega tu esposa, todos lo hacen, todos pecan a los chavos, ¿qué? ¿A poco tú eres cristiano? ¿Pero por qué haces estas cosas y por qué aquellas? Bueno, la ley del sabio dice, todos lo hacen, pero yo no. Esa es la ley del sabio. Te dicen afuera, ven con nosotros, pero la ley del sabio es, no, yo no. La ley del sabio siempre está por encima de todo lo que dicen afuera, no pasa nada, vente, no pasa nada. Pero el sabio dice, sí pasa y pasa mucho y las facturas son caras, así que yo no le entro. La ley del sabio es el temor de Dios. Esa es la ley del sabio, el temor del Señor. Y les he enseñado en los pasajes anteriores, qué es el temor de Dios, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Ese es el temor de Dios. Esa es la ley del sabio. Tal vez viene alguien con un principio y te dice, tú tranquilo, tú vives en unión libre. No te cases, ya ves cómo le pasó a María Juanita. En mi experiencia me dice, no te cases ni por el civil, ni por la iglesia, ni nada. Y nos metemos preceptos propios que creemos y desgraciadamente esos preceptos se los podemos enseñar a nuestros hijos y se pueden repetir en otras personas. Aguas, aguas con eso. Aguas con eso porque la ley del sabio es importante. La ley del sabio no va en los criterios de este mundo. La ley del sabio muchas veces va contracorriente. A veces tengo choques con ciertos pensamientos de gente que ha tomado un esquema de vida y desgraciadamente así lo enseñan a los demás y creen que son bíblicos y cristianos y van en contra de la palabra, porque su experiencia dice que así deben vivir. Entonces, si tú eres una persona que ya tienes la palabra, que estás y no estás casado ni por lo civil ni por la iglesia, tienes un problema, tienes que obedecer la ley del sabio. Esa es la ley del sabio. Te lo digo porque tenemos nosotros 36 años de matrimonio. Entonces, todos pasamos diferentes etapas y situaciones, pero cuando aplicamos la ley del sabio, la sabiduría, y no vamos con la corriente, no vamos con los criterios de este mundo, vamos con la palabra, entonces somos tan diferentes en la vida. Ahí marcamos nuestra vida. Mucho que aprender de este versículo 14. Versículo 15, ahora va la siguiente, dice. Bueno, el 14, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Ojo, muy bueno la ley del sabio porque te aparta de los lazos de la muerte. ¿Cuántos han caído en esos lazos de la muerte? Versículo 15, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Otro precepto número 3, el buen entendimiento. Dice que el buen entendimiento da gracia. La palabra gracia también es favor. ¿Sí? El buen entendimiento. ¿Sabes qué sucede cuando estudiamos proverbios? ¿Y sabes qué puede suceder si lo lees 3 veces completo? Exactamente, te va a dar entendimiento y el entendimiento te va a dar gracia porque la palabra está en ti. La palabra, los principios son los que te gobiernan. Por eso estudiamos proverbios, porque es lo mejor de la sabiduría para nuestras vidas. Y recibimos la gracia, el favor. Y eso hace que nos vaya bien. Gracias a Dios por proverbios. ¿Cuántos dicen conmigo esta noche? Gracias, Señor, por estos proverbios. A ver, todo el mundo que está conectado puede decir ahí, escribir, decir, gracias, Señor, por estos proverbios, porque me ubican.
porque estos proverbios, Señor, me dan lo mejor de la sabiduría para tomar decisiones, para oír, para hacer. Qué interesante es todo esto. Por eso estos versículos son claves. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. El camino de los transgresores es duro. Qué importante es mirar esto a la luz de la palabra, ¿sí? Y tener cuidado. Muchas veces nos damos de topes porque no somos entendidos. La gente se da de topes y de topes porque no son entendidos. Algunos van de relación en relación, fracasando, porque no son entendidos. Otros van experimentando y fracasan de una y de otra manera. Pero gracias a Dios por estos proverbios que estamos estudiando. Buen entendimiento. Versículo 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Wow. Versículo 16 también buenísimo. El siguiente precepto es prudente. Prudente. Todo hombre prudente procede. ¿Con qué? Con sabiduría. Un hombre prudente procede con sabiduría. No lo hago. Creo que no es el tiempo, no es el momento. No debo de hablar, mi boca cerrada. Tengo que estar en equilibrio con mis emociones. Mi boca, mis sentimientos tienen que estar al ritmo de la palabra. Así que el prudente, todo hombre prudente procede. Cada decisión es con sabiduría. Cada decisión es con sabiduría. Tienes un negocio, tienes que tomar decisiones que sea con sabiduría, con la palabra, pidiendo consejo, leyendo la palabra. Tienes un matrimonio, tiene que ser con sabiduría. No te guíes por tu razón ni tu propia experiencia, te puede engañar. Tienes que ir a la palabra. Tienes que ir a la palabra. Yo a veces veo a tanta gente aconsejando cosas que no son la palabra, malas experiencias que han vivido y creen que por eso así es. No, tenemos que vivir en el principio de la palabra. Así que aún el matrimonio necesita llenarse de la sabiduría. Todo asunto tiene que ser considerado a la luz de la sabiduría. Así que otro precepto que no se nos puede escapar es ser prudente. Versículo 17 dice: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Creo que el verso 17 encierra otro precepto: el mensajero fiel. Mas el mensajero fiel, ¿qué hace? Acarrea salud. La pregunta que nos hacemos: ¿cuál es tu mensaje? Y otra pregunta también: ¿qué tipo de mensaje eres tú? ¿Qué tipo de mensaje llevas en tu boca? Importante como mensajeros. ¿Le desgraciamos la vida a alguien con nuestros comentarios o le animamos y le fortalecemos con nuestros comentarios? ¿Qué tipo de mensajero eres tú? Versículo 18 dice aquí: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Qué padre, verso 18. Ahora el siguiente precepto es corrección. El que recibe corrección recibe honra. ¿Cuándo? En su tiempo. En su tiempo. ¿Sí? Siempre tendremos buen fruto cuando nos dejemos corregir por Dios. Entonces, 6 cosas, 6 preceptos en estos versículos. Lo repito: mandamiento, ley del sabio, buen entendimiento, prudente, mensajero fiel y corrección. Versos 13 hasta el 18. Qué interesante nuestra lectura. Y yo continúo ahora con la NBI leyendo los siguientes versículos. Y ahora vamos a el versículo 19, ¿sí? Versículo 19. Dice la escritura en el versículo 19, si ya lo tienen también ahí.
versículo 19. El deseo cumplido endulce el alma, pero el necio detesta alejarse del mal. Qué impresionante escritura. El necio detesta alejarse del mal. ¿Sabes que cuando hay un necio que detesta, como dice este versículo, alejarse del mal, que tú le dices, no lo hagas, te va a ir mal, mira, a la larga vas a tener, no me importa, es mi vida, deja que yo viva mi vida como quiero? ¿Has oído esas palabras? Deja que yo tome las decisiones como yo quiero. ¿Sabes qué? Ese es un problema de raíz y el problema es el corazón. El problema es el corazón. Porque no se quieren apartar del mal. Mucha gente no quiere seguir a Jesús porque es un problema del corazón. Por eso el pasaje es claro y nos advierte: el deseo cumplido endulce el alma, pero el necio detesta alejarse del mal. Qué buena versión está NBI en ello. Así que si tú estás detestando alejarte del mal, checa tu corazón. Si hay una área oscura en tu vida que no quieres soltarla, dejarla, es un problema del corazón. Verso 20. El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Interesante proverbio. ¿Con quién andas? Dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? La pregunta es aquí en el verso 20, ¿con quién andas? La pregunta siguiente es, ¿quién es tu consejero? Porque según sea tu consejero, imagínate, ¿no? ¿Con quién convives? ¿Quiénes son tus amigos? Hay uno de los problemas más graves que yo veo en el cristianismo al paso de los años. Puedo ver a muchos cristianos que tienen más amigos afuera que dentro de la iglesia. Y muchos se justifican, es que en la iglesia yo no tengo amigos ni tengo amistades más allá afuera. Mal hecho. Porque tu cristianismo tiene que identificarse con Cristo y los que estamos ahí, estamos en Cristo. Y tenemos que entender eso. Por eso este pasaje es muy clave, el verso 20. El que con sabios anda, sabio se vuelve. Me encanta mucho escuchar amigos que tengo que son sabios por años. Me encanta oírlos hablar. Me encanta escucharlos, esa es la palabra correcta. Aprendes mucho, ¿sí? Pero el que con necios se junta, saldrá mal parado. Así que, ¿quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes te juntas? ¿Con quiénes te relacionas? Verso 21. Al pecador lo persigue el mal. Esto es interesante. Al pecador lo persigue el mal. O sea, que no es onda de la mala suerte. Porque hay gente que dice, uy, a mí me persigue la mala suerte, por eso ando mal. No, dice que al pecador lo persigue el mal. Qué interesante nota de este versículo. Yo diría, cuidado, alerta, aquí hay un énfasis. Al pecador lo persigue el mal. Así que el mal, diría en otras palabras, persigue a los pecadores. Cuidado, es un buen pasaje este que estamos leyendo. Y al justo lo recompensa el bien. Uy, qué padre, ¿no? Y al justo lo recompensa el bien. Somos justificados por medio de la fe. Así que la recompensa es el bien. Gracias a Dios por esta palabra. Verso 22. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. Las riquezas del pecador se quedan para los justos. Me encantó este pasaje también. El hombre de bien deja herencia a sus nietos. ¿Qué es la mejor riqueza que tú le puedes dejar a tus nietos? Dinero, casas, no. Eso es parte si quieres, pero no es lo mejor. Lo mejor es los valores que dejamos en ellos. Las referencias de fe. Que ellos tengan un referente. Ay, mi abuelo nos leía la Biblia, a mi abuelo yo lo veía orar, a mi abuelo yo lo veía leer la palabra. Ay, yo me acuerdo. O sea, algo que imiten bueno ellos.
Es una buena herencia que podemos ir dejándoles a ellos. Todo el Antiguo Testamento nos marca por las referencias de fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, referencias de fe maravillosas, extraordinarias a sus siguientes generaciones. ¿Qué nos dejaron? Referencias de fe, pero nos dejaron historias también. Qué bueno que como abuelos dejemos historias, que sí se puede seguir adelante, que dejemos referencias de fe, que dejemos principios, que dejemos valores. Qué interesante es planear la vida de esa manera. Versículo 23. En el campo del pobre hay abundante comida, pero ésta se pierde donde hay injusticia. Uno de los versículos que llama mucho mi atención. O sea que el hombre pobre, pero trabajador, que será recompensado con una provisión por sus esfuerzos. El rico cuyos esfuerzos son llevados a la ruina por sus acciones injustas. Ahora, qué interesante, alguien escribió lo siguiente que me llamó la atención. El pobre sufre por su incapacidad de sacar provecho de los recursos que están a su alcance. Dice otra vez, lo repito, el pobre sufre por su incapacidad de sacar provecho de los recursos que están a su alcance. La injusticia le arrebata sus bienes. ¿Cuántos pobres son muy trabajadores, son diligentes, muchos de ellos, ¿verdad? Y se levantan, pero la injusticia muchas veces les arrebata eso. Pero Dios siempre es el defensor de los pobres, de las viudas. La versión NTV dice lo siguiente: la granja del pobre puede que produzca mucho alimento, pero la injusticia arrasa con todo. Y la NBI que acabo de leer es interesante. En el campo del pobre, sí, hay abundante comida, pero esta se pierde donde hay injusticia. Siempre tenemos que estar pegados a Cristo para que Él sea nuestra justicia. Versículo 24. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Así que disciplina es amar. Cuando tú disciplinas al hijo es amarlo. Pero también cuando tú le hablas a tiempo, cuando tú conversas con él, cuando tú le aconsejas a tiempo, es prevenir. Un consejo a tiempo puede prevenir la vida de tu hijo. Qué interesante es eso, ¿sí? Ahora, en el verso 24 habla mucho de la relación que debe tener el esposo con la esposa, ¿sí? Yo creo que tiene que haber ahí el ser uno para educar. Eso es clave, ser uno como matrimonio para educar, ser uno para las finanzas, ser uno para la vida espiritual. El problema es que en el matrimonio no se es uno, una sola carne, ¿sí? Cada quien lleva y dice lo que dice. Una cosa dice mamá, otra cosa dice papá, y el hijo ya no sabe a quién obedecer. Una cosa es quién maneja las finanzas, quién no. Entonces, educar, las finanzas y la vida espiritual deben ser en una sola carne, en equipo, para tomar dirección. Versículo 25, llegamos al final. El justo come hasta quedar saciado, pero el malvado se queda con hambre. Me encantó esto al final. El justo come hasta quedar saciado. Es decir, el justo está satisfecho. ¿Y sabes quiénes son los justos? Nosotros por la fe. Somos justos por la fe. El justo está satisfecho. ¿Cuántos de los que están conectados hoy están satisfechos? Porque dice que el impío aquí en este versículo, o el malvado, se queda con hambre. ¿Qué se mete el impío en su cuerpo? Drogas, pecado, desórdenes en su vida. Pero yo te quiero decir algo esta noche, como termina el pasaje. Jesús es el único que sacia. El justo come a quedar saciado. Jesús es el único que sacia. Dice la Escritura: el que tenga sed, venga a mí y beba. El justo está, yo diría que en Jesús más bien está toda la plenitud.
¿Quieres ser pleno? ¿Quieres ser plena? Todo esto está en Jesús.